¿Qué tal, amigos de Sin embargo al aire? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen, que estén con nosotros y que además compartan nuestros productos informativos. Ustedes saben que uno de los acontecimientos más importantes de los últimos días fue la muerte del jefe político del cacique de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, quien durante los últimos 34 años controló con mano férrea esa institución. Esto, por supuesto, tendrá consecuencias muy importantes, pero ya tuvo un altísimo costo para la sociedad jalisciense porque los proyectos presuntamente culturales que promovió Raúl Padilla en muchos casos fueron en detrimento de necesidades sustantivas de la universidad, como la docencia, la academia y la investigación. Ese ha sido el alto costo social de muchos de los proyectos de Raúl Padilla, que habría que observar con mucho cuidado y que habría que reflexionar sobre cuáles son las obligaciones básicas de las universidades públicas, porque en el caso de la Universidad de Guadalajara, a pesar de lo exitoso que han sido algunos de sus proyectos culturales, como por ejemplo la Feria Internacional del Libro o la creación de la red universitaria, también es cierto que sus proyectos muy personales fueron en detrimento de necesidades básicas de la institución, como sucede en otras instituciones de educación superior públicas. Sobre ese tema hablaré con ustedes hoy en mi columna Puntos y Contrapuntos. La vida del jefe político de la Universidad de Guadalajara durante los más recientes 34 años estuvo marcada por muchas interrogantes y su muerte, por propia mano, ocurrida el pasado domingo 2 de abril de 2023, también, particularmente en lo que se refiere al inmenso poder que acumuló como cacique de la institución, que le permitió determinar su rumbo y decidir el uso de sus recursos en forma personalísima, discrecional y patrimonialista. El funeral de Raúl Padilla López estuvo marcado por hechos enigmáticos, como por ejemplo la ausencia de funcionarios del más alto nivel de los gobiernos federal y estatal, así como el abandono de prominentes personajes de la cultura y la academia que no lo acompañaron a su última morada, aunque se hayan pronunciado sobre su muerte en redes sociales. Sobre su fallecimiento, al quitarse él mismo la vida, el rector general de la UDG fue muy claro el domingo de su partida. Nosotros no tenemos ninguna duda de lo que sucedió. Sabemos que fue una decisión totalmente del licenciado, como todas las decisiones que tomó en su vida. El lunes 3 de abril, el mensaje del rector Villanueva Lomelí, luego del homenaje a Padilla López en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, también intrigó a muchos al advertir que para encontrar vías que permitan la conciliación, cuidar a la universidad y preservar algunas instituciones importantes como la Feria Internacional del Libro, estaba dispuesto hasta tragarse su orgullo. Explicó Villanueva Lomelí: me hace falta un gobernador que me ayude a terminar mi periodo. Me quedan 2 años de rector y no los voy a desperdiciar en un conflicto que sea innecesario. Yo soy un conciliador. A mí me gusta construir. Entonces, si necesito rehacer cosas para que esta universidad siga creciendo, las voy a hacer. Ustedes saben que en los últimos 2 años hubo una confrontación muy fuerte entre el gobierno de Enrique Alfaro y en particular con el grupo que encabezaba Raúl Padilla, o en particular contra Raúl Padilla, a quien el gobierno decía que no le iba a entregar recursos públicos para que los utilizara en sus negocios personales. Habrá quien tenga la fuerza política y la influencia suficientes para seguir manejando en forma discrecional recursos para el proyecto faraónico que Raúl Padilla López ya dejó muy avanzado. Entre 2001 y 2020, la Universidad de Guadalajara invirtió un total de 4.856 millones de pesos en el Centro Cultural Universitario, de los cuales 1.332 millones fueron aportados por los últimos gobiernos estatales y 1.422 millones por administraciones federales. Esto refiere el periódico Reporte Índigo el 11 de febrero de 2021, que cita información oficial de la UDG en una nota firmada por el reportero Luis Herrera.
Otros 962 millones de pesos fueron invertidos directamente por la Universidad de Guadalajara en ese centro cultural. 297 millones por el Ayuntamiento de Zapopan. 10 millones aportó el Ayuntamiento de Guadalajara y 832 millones más fueron de otras fuentes, entre ellas créditos bancarios que endeudaron a la universidad. El auditorio Telmex, solo el auditorio Telmex, costó 590 millones de pesos. La biblioteca pública costó 577 millones y el conjunto Santander de Artes Escénicas costó 1,722 millones de pesos. El controvertido Museo de Ciencias Ambientales, que está en proceso de construcción, costará 1,358 millones de pesos. En una nota de la reportera Rebeca Pérez Vega, publicada por el periódico Mural el 15 de junio del 2022, el académico universitario y profesor de la UDG, Juan José Doñán, plantea lo siguiente. Han construido infraestructura cultural, entre comillas, con fondos públicos, pero que ahora quieran hacer un desarrollo inmobiliario en un terreno público con un centro comercial y un hotel, creo que es tergiversar el concepto de la universidad. Esos terrenos de los Belenes, donde está el centro cultural, deben utilizarse para lo que fueron donados estrictamente para fines educativos. Explicó Juan José Doñán. La Universidad de Guadalajara se ha metido a hacer cosas que no son de su competencia. Su ley orgánica indica que sus labores sustantivas son la educación, la investigación y la difusión de la cultura. Pero hay que andarse con mucho cuidado. Que me vendan como cultura una presentación de Julián Álvarez no lo hace ningún empresario del espectáculo. La universidad ha estirado demasiado la liga y se ha metido al show. Para el historiador Juan Arturo Camacho Becerra, también docente en la Universidad de Guadalajara, la intención de construir 5,000 viviendas en el Centro Cultural Universitario lo convertiría en un complejo de viviendas con equipamiento para los espectáculos. Muchos nos preguntamos, padres de familia, docentes, alumnos, ¿por qué la Universidad de Guadalajara pide dinero si lo gasta en otras cosas? Los chicos de prepa reclaman que no tienen ni proyectores. No creo que sea función de la universidad convertirse en una empresa inmobiliaria. Una de sus funciones sustantivas es la extensión de la cultura. Y hasta eso se convierte en negocio. Se confunden los señores, reclamó Camacho Becerra, quien durante muchos años ha sido docente en la UDG. A su vez, el también profesor en la UDG, Efraín Franco Frías, advirtió que las prioridades de la Casa de Estudios deben ser la educación y la investigación. Comparó que el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UDG que él preside no tiene un solo peso para desarrollo de proyectos, a diferencia de su par en la Universidad Nacional Autónoma de México, que dispone de 140 millones de pesos de presupuesto al año. No se están atendiendo de manera adecuada la calidad académica e infraestructura para los estudiantes, para la planta docente. Por lo tanto, me parece surrealista que la universidad se preocupe tanto por una infraestructura cultural de primer mundo a la que no tienen acceso ni los estudiantes, ni los artistas, ni los académicos de la propia universidad, reprochó Franco Frías. Entre 2010 y 2022, las empresas universitarias que manejaba Padilla López tuvieron presupuestos de egresos que sumaron 7,787 millones de pesos. Durante 13 años, el promedio de gasto anual de las empresas universitarias ha sido de 599 millones de pesos, suficientes para operar un centro universitario completo. En ese mismo periodo, según números oficiales proporcionados por la propia Universidad de Guadalajara, 1,029,302 jóvenes pretendieron ingresar a esa institución para cursar una licenciatura. Fueron rechazados 609,616 muchachos
por falta de cupo. Es decir, se quedaron fuera el 59.22% de los aspirantes a entrar a la universidad en los últimos 13 años. Otro asunto, durante 11 años, entre 2012 y 2022, la Universidad de Guadalajara dispuso de 2.142 millones de pesos para el área de vinculación y difusión cultural, que desde el 2021 se denomina extensión y difusión cultural. Estos 2.142 millones de pesos en 11 años lubricaron la buena imagen de la institución en medios de comunicación, prensa, radio, televisión, pero principalmente blindaron de la crítica a Raúl Padilla. Este año, la Universidad de Guadalajara tiene un presupuesto anual de 15.674 millones 896 mil pesos. Y para las 3 empresas universitarias se destinarán 587 millones de pesos. ¿Han sido exitosas estas empresas que manejaba Raúl Padilla y le han aportado recursos a la UDG para algún proyecto sustantivo en los ámbitos de la educación, la docencia y la academia? El 10 de abril del 2003, Mural publicó una nota firmada por el reportero Denis Rodríguez que establecía lo siguiente. En general, las empresas de la UDG redujeron sus utilidades un 26.4% en el 2002 con relación al año anterior. De 14.739.000 pesos netos que captaron las arcas universitarias por esta vía en 2001, la cifra bajó a 10.848.000 pesos en 2002. El 18 de mayo del 2002, el Consejo General Universitario extinguió la llamada Coordinación de Empresas para crear el ahora denominado Corporativo de Empresas Universitarias, dependiente de la Coordinación General Administrativa de la UDG. El jueves 12 de julio del 2012, el rector Carlos Jorge Briceño Torres designó al ex rector Raúl Padilla López presidente del Consejo de Administración del Corporativo de Empresas Universitarias. En nota publicada en Mural por el reportero José Alonso Torres, se advierte que Padilla López, como nuevo presidente del corporativo, anunció que buscaría que las empresas universitarias generaran 400 millones de pesos de utilidades en los siguientes 6 años, en comparación con los 100 millones que se presume generaron de 2001 al 2006. Otro balance publicado en Mural el 28 de mayo del 2014 reseña lo siguiente. Aunque el Corporativo de Empresas Universitarias oficialmente está hecho con el fin de generar recursos para la Universidad de Guadalajara, 5 de las 18 empresas que maneja son un pozo sin fondo. De 2001 a 2013, estas empresas registraron pérdidas y son salvadas por las ganancias de sus hermanas, como cuáles, como Prolex o la Feria Internacional del Libro, que sí tienen ganancias. En 2013, las ganancias del corporativo fueron de 47.251.000 pesos. El 18 de noviembre del 2017, Mural informó que la operadora Auditorio Metropolitano de la UDG reportó que entre 2009 y 2016 tuvo ganancias de 8.503.000 pesos, lo que significaría apenas 1.214.000 pesos por año. Esto según datos del mismo Corporativo de Empresas Universitarias. En algunos años, el corporativo registró pérdidas. Los únicos 2 años que tuvo utilidades relevantes por 74.5 millones de pesos fueron, escuche usted, 2007 y 2008. Y esto sucedió gracias a la inyección de recursos de la empresa Telmex por 126 millones de pesos, equivalentes entonces a 10 millones de dólares, que le pagó a la UDG a cambio de que el inmueble, el Auditorio Metropolitano, llevara el nombre de esa marca comercial. Y a partir de ahí se denominó Auditorio Telmex. El Hotel Villa Montecarlo de la Universidad de Guadalajara
se hunde en números rojos. Durante los últimos 8 años acumula pérdidas por 18.2 millones de pesos, señala nota de Mural publicada el 18 de marzo del 2019. En el mismo tono, el periódico advierte al día siguiente: el proyecto de energía sustentable le está saliendo costoso a la Universidad de Guadalajara. Desde su creación, en julio del 2016, la empresa operadora universitaria de energía suma pérdidas económicas por 11.323.000 pesos, según el informe de actividades 2018 de la UDG. El 22 de febrero del 2021, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, informó que la pandemia del COVID-19 también le pegó al corporativo de empresas universitarias. Reconoció que al ser empresas autosuficientes, sus ingresos cayeron durante la contingencia sanitaria y ello obligó a hacer recortes de personal, los cuales no detalló. Para asegurar que esos entes empresariales sigan operando, incluyendo el Auditorio Telmex, la UDG no descartó pasarlos a manos de particulares a cambio de alguna contraprestación. Aunque las autoridades universitarias insisten que las empresas universitarias son autosustentables, el Conjunto Santander de Artes Escénicas es dependiente del subsidio. El Conjunto Santander de Artes Escénicas es dependiente del subsidio, ya que 6 de cada 10 pesos que gasta provienen del erario público. Esto señala una información de la reportera Rebeca Pérez Vega publicada el 7 de noviembre del 2021 en Mural, que además agrega lo siguiente: del total de egresos, casi el 50%, es decir, 92.5 millones de pesos, se van al pago de nómina de 58 trabajadores en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. La información precisa lo siguiente: que la directora del inmueble, María Luisa Melendres Vallardo, ganaba un salario mensual de 99.384 pesos, en tanto que el director de Servicios Generales, Francisco de Anda Martínez, tenía ingresos por 74,000 pesos brutos al mes. En contraste con esto, en el presupuesto oficial de egresos de la UDG 2021, el salario para el rector general Ricardo Villanueva Lomelí era de 89,949 pesos y el del vicerrector general de la UDG era de 77,376 pesos. Observe usted el contraste. La promoción cultural, un feudo privilegiado de Raúl Padilla en la Universidad de Guadalajara, le ha costado muy caro a los jaliscienses. Y en los más recientes 13 años, los recursos que pudieron haberse canalizado para áreas prioritarias de la docencia, la academia y la investigación se desviaron para satisfacer los caprichos del cacique, en detrimento de la ilusión y la esperanza de cientos de miles de jóvenes que jamás tuvieron cabida en sus aulas. Les agradecemos mucho su atención. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.